sintonía. CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes, desde las 18:30, con la conducción de Germán, el forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, guarda con los dientes que te sacan bien. Calle Yacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entran barcos chinos, polacos o gringos. Las muchachas van temprano a ver si cae algún gil. Ganan 5 en cada copa de agua verde Pipermín. ¿Y si no? Calle Yacaré, chico piano y repite, ¿qué puede ser? Calle Yacaré, candombe y gramilla, frente a los cafés, la gorda René. Años que no entra en la tanga, chamulla al punto para que al que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre puntas y cafiolos. Calle Yacaré, salen del mercado 3 a contrapié. Calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23 otra vez. Calle Yacaré, el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré, se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Yacaré, entra el cebo negro que azul pidiendo el carnet. Calle Yacaré, se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared. O también Calle Yacaré. Buenas tardes amigos, como siempre con gran alegría, comenzando otra edición del Trazo, el programa donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Temporada número 2 desde Radio Fénix 1330 AM, emisora popular del Uruguay, Montevideo, valga la redundancia, capital de la República Oriental del Uruguay. Usted que acaba de llegar de tierras europeas, de su periplo, ¿se siente en casa o no? Bueno, sí. Bueno, sí, el bueno, mire, yo no soy psicólogo, pero ya le hago una interpretación. Bueno, el bueno sí, no me... Tiene que ver, yo sí, estoy en casa. ¿O lo conquistó Europa? ¿Lo conquistó Debo Europa? confesar que fue difícil irme. ¿Sí? Me gustó mucho Europa. No volvería, me quedaría. Por eso, volver al paisito como que le costó. A mí me pareció que usted me mandó un WhatsApp. Mire que yo nunca tuve, por suerte yo he viajado y nunca tuve ese sentimiento de decir, no sé, me quiero ir del país o lo que sea. Tampoco es que me venga eso, además, yo qué sé, uno, por suerte, primero que tengo mi familia, o la mayoría de mi familia está acá, después, por suerte tengo trabajo, o sea, no tengo dificultades económicas que uno diga, bueno, estoy apremiado por determinadas Yo diría situaciones. que tiene más que un buen pasar, ¿no? Económico. No, bueno, perdone que haga una infidencia, pero... No, trabajo y bueno, y cobro un salario, ¿no? Sí. Y vivo con eso. Pero lo que pasa es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Tenemos mucho para charlar mucho. En algún otro programa. Tiene otro tema y otro invitado. Estamos hablando con Álvaro García, profesor de historia, recién llegado de Europa. Sí.
Germán Santos, politólogo, bienvenido como siempre a esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, Germán, Álvaro. Muchas gracias. Y sí, fue una propuesta que yo tuve, porque además... Todo este programa es mérito y esfuerzo de Germán Santos. Que inclusive motivó. Aclaremos que te apagó el agua. Es verdad, tenemos 4 botellas de agua fresca, pagas por el compañero Germán. Bueno, presente usted al invitado, entonces. Mira, como viene, vamos a presentar a Jorge Romero Rodríguez, que es fundador de organización Mundo Afro. Bien, ¿por qué quise este tema? Vamos antes de empezar a hacer la presentación. ¿Por qué elegí este tema? Fue todo mérito. La semana pasada en sí hubieron las llamadas en Barrio Sur de Palermo, en Isla de Flores, el 6 y el 7 de febrero. Y yo me enteré que en realidad eso es una parte de la cultura, pero el mundo afro es mucho más que eso. Entonces yo empecé a investigar y dije, no, a ver, el mundo afro nació como resistencia de que visibilizar lo que es el racismo. Entonces dije, bueno, vamos a empezar y a ver, yo tengo unos contactos y dije, ¿por qué no pueden venir a explicar más a raíz de lo que es visualizar lo que es el racismo? Porque nosotros vemos el candombe como una parte cultural, pero no vemos que a veces nuestra cultura hace que no logremos ver eso, y cómo eso se hace un trabajo, y se hizo un trabajo histórico, y hoy en día se sigue luchando por distintas políticas sociales. Entonces dije, derechos que todavía no se han conseguido, que se busca conseguir. Pero más allá de eso, yo creo que el mensaje que me gustó fue no acostumbrarnos a lo que pensamos que está bien. Entonces, esa lucha creo que lo que están dando día. Y entonces dije, bueno, vamos a tratar de invitarlos. Los llamé y me dijeron, bueno, puede ir Jorge Romero, que es fundador. Y bueno, bienvenido al programa. Espero que tengamos una buena charla, y gracias por venir con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. En pleno verano tocar estos temas. Por supuesto que es una alegría estar acá, y es un orgullo también. No hay costumbre en el Uruguay de discutir este tema, y los medios son responsables de eso. Por lo tanto, doblemente gratificado, porque un medio resuelve tocar este tema donde hay un silencio mediático con el tema del racismo y la discriminación racial. Eso por un lado. Por el otro lado, Mundo Afro. ¿Qué es Mundo Afro? Es una organización antirracista. Hay gente que nos dice, es una organización negra, sí, porque la encabezamos negros, hasta la presidenta, sí, la encabezamos negros. Pero es una organización con un marco doctrinario, ni siquiera cultural, doctrinario. Es una organización política definida, que tiene lineamientos, que tiene una mirada, que tiene una concepción y que tiene un proyecto de país, sin entrar en los partidos políticos. Una mirada, así como la tiene el Comité Central Israelita. Yo a veces digo esto y me llevo cada bofetazo. El Comité Central Israelita tiene una mirada de país y tiene un proyecto de país. Lo vimos ahora en enero, ¿no? Con el ministro al lado de una cadena televisiva. Generalmente los grupos étnicos en todo el mundo tienen un proyecto de país. El nuestro, el del Mundo Afro, representa una visión panafricanista. ¿Qué es panafricanista? Y bueno, es la gran corriente de opinión de ciencias, científicos, que en el siglo XX desarrollaron toda la teoría de la independencia de África, y crearon, acá hay un profesor de historia, la primera ley de derechos humanos en el mundo. No es poca cosa. Antes que la de 1946. La ley Roosevelt. Sí, pero aparte estaba pensando justamente en esas corrientes panafricanistas, y estaba pensando justamente, no sé, por ejemplo, en Patrick Lumumba, en el Congo, y estaba pensando también en Frank Fanon, ¿no? Que además fue un autor. Tú hablabas además de los científicos y todo eso. Frank Fanon fue un psiquiatra argelino. No, martiniqués.
Bueno, sí, en realidad nació en Martinica, exactamente, pero lideró el Frente de Liberación Nacional Argelino. Entonces, y además fue un autor que el libro de él, Los Condenados de la Tierra, justamente fue muy leído en los años 60, porque lo que planteaba no solamente era la lucha por la independencia, sino también el tema ese de la unión de los pueblos de África. Entonces, y me interesó eso que dijo acerca del Comité Central Israelita y el tema doctrinario, porque uno siempre asocia, o por lo menos es la visión que yo tengo, asocia, no sé, Mundo Afro como una especie de ONG, sí, donde se juntan los afrodescendientes, y la verdad que los medios de comunicación lo que hacen es hablar del el carnaval y las llamadas. Vamos a decir las cosas como son, por lo menos es lo que siento yo, pero no hablan de la doctrina que hay atrás, claro, que hay atrás, y tampoco hablan de la visibilidad de determinados sectores étnicos que tendrían que tener, ¿no? Entonces yo te quería preguntar así directamente, ¿consideras que la sociedad uruguaya es racista? Por supuesto. El Estado fue sedimentado, profesor, mi querido profesor, en base a un concepto de nación no nuestro. O sea, somos todos amigos los negros, pero los cánones constitucionales no hablan nada de la multiculturalidad. ¿Por qué en la Constitución, bueno, una vieja lucha que nosotros reivindicamos, que el Uruguay sea un país multicultural? Porque lo somos, en realidad lo somos. Bueno, pero eso no está reconocido. O sea, hay un concepto de la colonia a hoy, del concepto de nación, que fueron armados por grandes libertadores, pero que no respondían a la concepción más libertaria. Si no, Bolívar, con todo lo que representa Bolívar, le hubiese pago a los haitianos, claro, la gran deuda que tiene. Recuerda que Petién le dijo, bueno, te damos plata, te damos todo, Bolívar, Simón, te damos todo. Lo único que te pedimos es la libertad de tus esclavos. Y eso no se cumplió. Entonces, cuando hablamos, mi querido profesor, de la nación, del concepto de nación, estamos hablando de la nación de la mayoría. Al decir de Frank Fanon, la nación del eurocéntrico. Exacto. El concepto eurocéntrico del concepto de Estado-nación. Por lo tanto, no es que mi vecino tenga culpa, no caigamos en esa banalidad. El problema es que la persona, la sociedad se construye en función de ciertos parámetros culturales que no son los nuestros. Pero a mí me gusta decir o demostrarlo de otra forma. Por los años que tengo de edad y de trabajar en esto, yo me he sorprendido, profesor, me he sorprendido las veces que he tenido que ir a la Universidad de la República, a los centros de enseñanza, a los centros donde se hace ciencia política o ciencia, y de esto no saben nada, ni lo más mínimo. Por lo tanto, ahí está injerto que una concepción que a un sector de la sociedad no lo contempla. Claro. No, y son temas que no se tratan. ¿No? Entonces, cuando se plantea esto, se plantea con ausencia. Entonces a todo el mundo le llama la atención, estos negros, etcétera, etcétera. Primero, negro es una forma discriminativa que nosotros no aceptamos. Nosotros somos afrodescendientes, somos originales, peleamos por nuestra identidad es afro-uruguaya, así como los gallegos tienen esa composición, se sienten orgullosos. Claro. O judíos o otros sectores. Sí, la comunidad judía tiene... Sí, claro, hay un sentido de pertenencia cultural muy fuerte. Yo estoy viniendo antes de marzo, abril, estuve trabajando en Benín, y bueno, me dieron la ciudadanía beninesa por reconocer que soy afro, y la gente se me mata de la risa. ¿Cómo es eso? Bueno, pero si a un italiano le dan la ciudadanía italiana y no pasa nada. Sí, claro. Nadie sin saber italiano. Es más, y votan sin saber que son candidatos para tener el pasaporte. Entonces, hay mucho de eso, queridos señores. Hay mucho, y sí, pero la pregunta de ustedes es racismo, pero obviamente, pero
Por la invisibilidad, además del tema, ¿no? Sí. Ahí viene el tema, una vieja discusión, si es invisibilidad histórica o invisibilidad creada. Yo tuve muchos años apostando que era una visibilidad histórica. Hoy, con los años arriba, estoy escribiendo sobre una visibilidad creada. Creo que el desarrollo de las democracias republicanas se hace en base a que exista un subalterno, una minoría étnica. ¿Como una pantalla? No, como producción de valor. Claro. No es que acá, no es que nos odien ni mucho, es que se regenera y se realimenta un proceso de producción. Claro. Hoy por hoy, en las grandes tecnologías, la inteligencia artificial está basada en ciertos parámetros étnicos. Te puedo asegurar que un negro pasa por tal calle a tal hora y robaron esa calle, está detectado. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo hoy, si me lo preguntaban ayer, no, la historia, el proceso de la esclavitud, no, hoy no, estoy, quizás porque soy más viejo que ustedes, estoy convencido que hay necesidad en los parámetros republicanos. República, Platón era el hombre que creía en el tema de la esclavitud, lo hablaba claramente. Yo creo que en los sistemas republicanos es necesario tener a minorías sometidas, o por lo tanto, lo digo más, por eso no sé si va a ocasionar polémica, que lo ocasione, No, pero los está estoy bueno. comprometiendo. Yo lo único que les digo es lo siguiente: ¿el supremacismo blanco existe? Sí, claro. Existe. Hay sociedades que hasta están sustentadas en eso, ¿no? Existe. Lo estamos viendo, de hecho, en la televisión. Mirá cómo comenzamos, no se enojan, ¿no? No. Para Mirá nada. cómo comenzamos el tema. Comenzamos, el compañero Germán y el compañero hablando de la cultura. Está bien. O sea, nos ubican como un segmento cultural y no como un segmento civilizatorio. Punto número 1. Ni todos los negros tocamos el tambor, ni todos los negros bailamos candombe, Claro. ni todos los negros nos gustan las comparsas. Hay una diversidad cultural muy importante. Diversidad que viene, mi querido politólogo, de 9 civilizaciones africanas que trajeron al Uruguay. 9. Si hubiera tiempo hasta las poníamos las acá. nombramos. Sí. Que la mayoritaria sí es la yoruba, por eso el tema de las religiones bandistas y todo. Entonces, hay un conjunto en África, se hablan 3.200 idiomas. Cruza la calle y hablan un idioma. Claro. La riqueza de la diversidad cultural. África, el juego de bucios, los caracoles, Sí. es un sistema aritmético que tiene que ver con la astrología. Y cuando el agua está, la marea está alta, la presión está alta y la marea. Y un sistema de que Europa o el sistema blanco de la sociedad le es difícil creer o convencerse. Estamos hablando de civilizaciones que tienen 5.500 años de vida. Claro. Entonces, cuando llegas a las preguntas llaves que todo periodista hace, no se siente culpable. No. Todos los periodistas dicen, bueno, ya, comencemos por decir la verdad histórica o la verdad asumida. Y todo esto comienza con la trata de esclavos. En el liceo, en las escuelas, ¿se estudia la trata de esclavos? No, Muy poco. Muy poco, ¿no? Sí. profesor. Y es más, nosotros, por el otro trabajo, nosotros estamos cerca del Museo de ANCAP y ahí estuvo Sí, supuestamente El cementerio de el caserío de los negros, El pero en caserío de realidad es en la escuela Capurro. Claro, No, el tema es y que el barrio acepte de que hubo una historia atrás, de que fue parte de que hubo esclavitud,
es todo un tema. No, es como que lo quieren pasar pantalla que nunca pasó. Mirar lo que pasó. Y el tema del azúcar y todo eso, las investigaciones de los barcos de azúcar, que en el Uruguay pasaba, y estábamos acá a pocos metros, y nos costó muchísimo que la ciudadanía, nos cuesta todavía aceptar, y como que decimos que nunca pasó, y en realidad pasó, y es parte de la historia. Pero acá hay acá hubo una economía que giró en torno a la trata de esclavos. Sí. Cuando a finales del siglo XVIII al puerto de Montevideo se le dio el estatus de puerto esclavista, todos los esclavos que llegaban a América del Sur venían al puerto de Montevideo. O sea, el puerto de Montevideo los recibía, acá los comercializaban a los esclavos y luego se distribuían al resto de los países, a las zonas, digo, al resto de los virreinatos de América del Sur, ¿no? Entonces, acá hubo fortunas que se hicieron en base a la trata de esclavos. Yo siempre cuento que uno de los grandes esclavistas que hubo en Montevideo fue Francisco Maciel, que fue el fundador de la Sociedad de Caridad, que fue la creadora del Hospital de Caridad, que luego se llamó Hospital Maciel. Y era el padre de los pobres, porque el Hospital de Caridad se había creado justamente con el fin de atender a los más humildes. Ahora, la fortuna de Maciel esencialmente se hizo en función de la trata de esclavos. Entonces, esas historias quedan a veces como anécdotas y quedan. Hay un tema que es cierto, que es el tema a veces del anacronismo, ¿no? A veces, por ejemplo, se le achaca a Artigas el hecho de que se preocupó mucho por, no sé, el federalismo, la confederación, la independencia, etcétera, y nunca redactó una ley de abolición de la esclavitud. Es verdad eso, nunca redactó la ley de abolición de la esclavitud, aunque hubo ideas de la libertad de vientres, o por ejemplo a los libertos se les permitía, cuando se fugaban de sus lugares, no se los atrapaban y se los devolvían, se incorporaban, digamos, al ejército revolucionario. Capaz que el caso más conocido es el de Ancina, que es un ejemplo. Ahora, ahí, claro, uno puede pensar y decir, bueno, es cierto, eran criollos, hijos de españoles o nietos de españoles, estamos en el siglo XIX, principios, etcétera. Ahora, lo que decíamos hace un rato, cuando se crea el Estado-Nación, allá por 1875, el Uruguay ya hacía 30 años que había abolido la esclavitud, y de los afrodescendientes ni se habla. Y tampoco se habla en el siglo XX, cuando se crea la democracia moderna con el vallismo. El vallismo atiende a determinadas minorías, como por ejemplo las mujeres o los niños, pero no habla de los afrodescendientes. Y en la década del 30 y 40 tampoco. Entonces, ahí sí es donde nosotros podemos ver, primero, el origen nuestro, que es esclavista. Yo siempre digo, Montevideo tiene dos orígenes. Uno era esclavista y el otro militar. Esto estaba regido por la milicia. Montevideo era una ciudad de militares, porque era una ciudad fuerte. Tenía murallas y tenía un fuerte, ¿no? Entonces, Montevideo era una ciudad militar, ¿no? Y después era una ciudad esclavista. Acá había esclavos. Yo leí testamentos de la gente que lo primero que dejaba eran los esclavos. Los esclavos eran objetos desde el punto de vista jurídico, por lo tanto se dejaban se testaban, ¿no? Ahora, en el siglo XX eso no cambia. O sea, en el siglo XIX y en el siglo XX eso no cambia en cuanto a la parte política, cultural. Y ahí yo creo que está lo que hay que rescatar de Mundo Afro, por ejemplo, o de estas organizaciones que, como bien decía Jorge, tienen un proyecto político, porque es más allá va más allá de lo cultural, ¿no? Yo sinceramente siento que a veces nos acordamos de este tipo de sectores invisibilizados y subalternos, cuando hay determinadas cosas. Por ejemplo, nos acordamos de los zumbandistas el 2 de febrero y nos acordamos de Mundo Afro, que como bien decías vos, como no sé por qué, por las llamadas o por el carnaval en general. Y no es así, porque de otros sectores nos acordamos en otros momentos, y bastantes. Si tú me permitís,
Perdón que me extendí. No, Vengo no, verborrágico, excelente. Viene del viaje verborrágico. Sí. Porque tiraste algunas pistas muy interesantes. Digo, problematicemos lo que tú planteaste. Problematicemos. La primera globalización económica en el mundo es la trata transatlántica de esclavos. Sí. Punto. Se modifica y se genera la industria, ¿no? A la mano de obra esclava o esclavizada, africano esclavizado sería el término correcto, se le da espacio con excedente de producción a la industria, que Inglaterra fue el primero. Por eso en 1805 Inglaterra obligó a todo el mundo a parar con la trata transatlántica de esclavos. Claro. Sí. Necesitaban obreros y consumidores. Necesitaban obreros y no esclavos. Punto número 1. Digo, esto no fue un accidente, no fue una maldad. No, fue un proceso, una ingeniería de desarrollo industrial. Es más, cuando hablamos de doctrina, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el capitalismo, tal como se le conoce, no hubiese sido posible, mi querido politólogo, sin el trato transatlántico. Sí, no hubiese sido posible. Hagamos al revés la pregunta, no hubiese sido posible los divinos países que el señor recorrió hace poco tiempo. Es verdad. Digo, Sí. 10 meses de frío, no tienen papa, no conocían la papa. La papa le mató el hambre. No, la papa les mató el hambre, no conocía, digo, por lo tanto, digo, miremos con objetividad esto. Segundo, si no hacían barquitos y no iban a invadir a otros países, a otros pueblos, no eran lo que son hoy. Punto número 1, la globalización de la trata. Segundo, para hacer trata, construyeron la cosa. No éramos seres humanos, por lo tanto ni Artigas ni nadie nos iba a tener presente, porque no había cultura de mirar al otro como ser humano. Claro. No miraban mucho, ¿sabes? Como vos tenés animal en tu casa, perro, gato. No, tuve. Bueno, así nos miraban, nos quieren al gato, lo quieren un poquito, al perro lo quieren un poquito, le dan de comer, Claro. lo bañan, pero no había una cultura de humanidad hacia esa gente. Solo como medio de producción. Es como Solo en medio de producción. Hubo ahí un debate, los cuáqueros. Los cuáqueros tuvieron un debate ecuménico muy interesante en 1800 y pico allá en los Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. No, los cuáqueros. Claro, no Si olvidemos que en querés Estados cortar Unidos- No, No seguimos nos con- olvidemos que en Estados Unidos hubo una los guerra cuáqueros, civil por este claro, tema, ¿no? Claro. Nada más y Los nada cuáqueros, o sea, no éramos seres humanos, no éramos considerados. Entonces cuando a veces decimos Martín, si no éramos considerados, no estaba en la mirada del general. Claro, claro. No estuvo en la mirada del general ni ninguno, Rosa tampoco. Él necesitaba gente para ir a la guerra, punto, soldados. Pero eso es lo que sí, fue. pero también fue parte que el fin de la Guerra Grande, parte histórica, tuvimos que devolver ese tratado de volver esclavos a Brasil. Ah, cuando- bueno, sí. Que eso, entonces ahí el tema seguía existiendo. La cosa. Eso por un No, lado. Brasil La fue una otra- sociedad esclavista, total. ni que hablar. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta en problematizando el tema, profesores, los tres son académicos, la globalización económica, la legalización, nadie iba preso por pegar o violar a una negra o nadie. Por 500 años el Tratado de Sevilla y el Tratado de Cuba, usted como profesor lo debe haber estudiado, ¿no? Daba un manto de justicia a todo lo justicia. Injusticia. Sí. Todo era legal. Sí, claro. Era legal. Al ser propiedad privada, uno Al podía ser hacer lo que propiedad quería. privada era legal. La tercera cosa, que es lo más horrible que uno aprende o enseña, es la temporalidad. 500 años, mi querido profesor. En 500 años te cambia sociedades. Claro. Si le llevó a los nazis alemanes cambiar el concepto de sociedad 40 años, de 1873 a 1939, pongámoslo, acá en 500 años, como dice mi presidente, se hicieron dulces. Cambiaron todo lo que querían cambiar, los parámetros culturales, la aceptación.
Y ahí aparece, con los 500 años, el supremacismo. Sí. Entonces, estos 4 o 3 ingredientes son partes del análisis de que las sociedades democráticas de hoy les cuesta entender, les cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso de dominación con un profundo supremacismo. Recuerden que nuestra historia, y lo quiero decir con mucho cuidado, greco-romana, nuestra historia bíblica, donde sí se impone los pueblos elegidos. Uno de los pueblos que no es elegido, lean la Biblia del Mormón, uno de los pueblos que no es elegido es el negro, porque es hijo de Caín, y al ser el hijo de Caín que Abel lo mató, o al revés, quedó negro él y su descendencia, hasta yo y mis hijos. Entonces, hay una cultura, la Biblia te lo expresa. Sí, sí, claro. Yo con mucho respeto para los creyentes, pero como estudioso de bíblico que soy, les puedo decir, no hay cosa que lo tocas y salta sangre por todos lados. Salta sangre por todos lados. Entonces tuvieron que mistificar todo eso con un manto de piedad, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hay vencidos y vencedores, y hay un sector de la sociedad que se mantiene hasta hoy, que es producto de todo eso. Hemos cambiado, sí, la sociedad ha cambiado, para no quedarse con un... Claro. No, claro. Tenemos este espacio, antes ni este espacio teníamos. O sea, ustedes han avanzado y conjuntamente con alguien más. Y tenemos 54 países en África, y tenemos organizaciones que plantean esto con doctrina establecida. Y nuestra doctrina, queremos más democracia, profundizar la democracia. ¿Y cuál es el objetivo inmediato? El objetivo inmediato son 2. Empujar para que los partidos políticos tomen el tema multicultural para el cambio constitucional, o el sector blanco de la sociedad se reconozca multicultural. Ahí va. Sí. Claro. Claro, nosotros como minoría lo único que podemos decir es patear el tablero, pero más nada. Y la segunda cosa... Y que está escrito, no solamente son palabras. Ahí está. Y la otra cosa que sí queremos, y con esto me callo, es un tema que las sociedades no quieren. No quieren. Yo estuve hace poco en Jamaica y lo lograron. Las reparaciones. ¿Quién paga los 500 años de oprobio, de pobreza, de esto que estamos hablando? Lo pagan los países capitalistas, lo paga el Estado uruguayo. Pero no solamente son los 500 años, podemos nombrar si quieren lo que fue el medio mundo. Y eso fue mucho, y es mucho más cerca de la historia, porque a veces uno que no se quiere comprometer y dice años atrás, y esto fue en el medio del siglo XX. Germán Santos, le propongo ir a la pausa y venimos como Jamaica, que lo acaba de decir Romero Jorge Rodríguez, logró la reparación. Podemos conversar de ese tema. Vamos a la pausa y venimos con la segunda parte del trazo en Radio Fénix 1330. Adelante. Muchas gracias. Vamos pa' los tambores, que la comparsa ya va a empezar. Todo el barrio va animando, rodeando el fuego para temblar. Son los tambores, vecino, vecina, todo el que quiera gozar. La historia está en cada esquina. Cuando paremos épica, de todos lados se arriman a candombear de verdad. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Vení a
Lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres, por reservas. 2628-4771. Te esperamos. ¿Querés un verano con todo? En TCC tenemos una ola de contenidos para vos. Escuchá, Vivo One para convertir tu tele en un Smart TV y llevar tus contenidos favoritos a donde vayas. Más Pack América y el mundo con las mejores señales argentinas. Más 3 meses de TCC Vivo con todos los packs. Todo desde 1.045 pesos mensuales. Pedí la promo Una Ola de Contenidos al 2-410-1616 o por WhatsApp al 092-10-1616. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Los Alibros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española, Colonia 1551, teléfono 2401-2905. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Canteros de Caná. Vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. AFMU, Asociación de Food Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, los invita a practicar este tradicional deporte de mesa, con el apoyo de la institución atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Verdirrojo Básquetbol Club. Los esperamos en la cantina de Wanderers Pelotaris, con la excelente atención de Diego Mónico. Celular 099 18 31 93. Don Agustín Viajes y Turismo, servicio integral desde 1997, con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236, teléfono 2903-2680, celular 091-339-099, página web www.donagustinviajes.com.uy, email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Aluque SRL, más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio, la mejor ecuación calidad-precio, series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Volvemos con El Trazo. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bombón. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar.
entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón. Venimos de la pausa, única pausa del Trazo, el programa donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Estamos con Romero Jorge Rodríguez, uno de los referentes históricos en la lucha contra el racismo y la desigualdad étnico-racial en Uruguay y América Latina. Fundador de Organizaciones Mundo Afro. Estamos con Álvaro García, Germán Santos, y continuamos con esta charla que nos quedan 16 minutos para redondear este interesantísimo tema. Habíamos quedado en Jamaica, ¿no? Jamaica, exactamente. En la reparación que Jamaica logró o en Sí, esa... en eso. Ahí va. Sí, a ver, donde se ha avanzado con mayor niveles de conciencia de la reparación son en los países caribeños. Ajá. Antiguamente llamados Antillas, ¿no? Las Sí, Antillas. las Antillas. Y bueno, lamentablemente ahora hay un bloqueo militar que público y notorio en todo el Caribe. Son 19 islas que se han independizado de la corona, independizado, según como se le vea, tienen constitución. Sí, porque algunas funcionan como protectorados. Claro, todavía, ¿no? son Todavía, miembros del sí. Commonwealth. Exacto. Y bueno, algunas de ellas han conseguido, como la de Jamaica, ha concedido el reconocimiento de las reparaciones. Una millonada y millonadas y millonadas de libras esterlinas que han conseguido, pero no sé, sinceramente me da más la sensación que se está en el papel y todavía no se ve. ¿De parte del gobierno dice, británico? Sí, de parte de los británicos. También en otros países, Holanda ha tenido una mirada de querer discutir eso. Holanda tenía colonias en el Caribe. Sí, tiene. Sí, también, en régimen protectorado. Sí. Entonces, el tema de hay un gran papel que están jugando las naciones del Caribe. Naciones del Caribe que son muy utilizadas por el Uruguay. A ver cómo es eso. Cuando vos necesitas voto en Naciones Unidas, claro, o OEA, apelás a las 19 o 23 islas. Claro. Y que son un voto más. Un voto sirven. más. Entonces yo no sé después cómo el reconocimiento cómo se hace, pero eso es otro tema. Lo que sí digo es que hay un proceso de reparaciones que se va expresando en cada país de la forma que el movimiento social afrodescendiente está organizado. Claro. En Brasil se logra una serie de maravillas de acciones afirmativas, algo que fue muy discutido, las cuotas para la Universidad de la República. Sí. Que tuviste ahí posiciones encontradas entre grandes hombres de la cultura como Buarque, Chico Buarque y Caetano. Sí. Amigos, bueno, pero decían, ¿no? ¿Cómo los negros van a entrar sin la formación normal? Y otro decía Sí. Lo contrario. Claro. contrario. El tema es la búsqueda de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, ¿cómo se hace? Y acá en el Uruguay estamos en eso. Hemos avanzado en la vivienda, hemos avanzado en alguna cosa de educación. Y alguna cuota de ingreso también en el área pública. La cuota, el 8% diferente. que lo logró Mundo Afro, sí, el 8%. ¿Eso lo logró Mundo Afro? Sí, ¿Fue Mundo Afro? sí. Generalmente, como somos los más viejos que teníamos, venimos de la dictadura planteando un programa y plataforma sociopolítica contra el racismo. Sí. El Mundo Afro que ha incidido, no es porque el Mundo Afro sea la mejor, la única, no, es porque nos basamos a través de un programa, claro, que no está escrito en el papel. Vos podés decir soy de Mundo Afro, pero si no aceptás el programa, no es, con todo respeto que tenemos, no es una comparsa, es una organización social con ciertos parámetros. Así como lo es el PCNT, sus vecinos acá a la vuelta. Sí, claro. Entonces, tenés que estar de acuerdo con la con Benaverit o el Comité como Central cualquier Israelita. hijo de vecino. Porque digamos todo, o sea, en el sentido de que, a ver, hay algunos que forman o funcionan como verdaderos grupos de presión. Yo, por ejemplo, no voy... Los lobby. Exacto. Como la iglesia. Yo nunca vi a un presidente de la República Mundo Afro. No. Sin embargo, la Beneverit En la Benaverit van todos los Van años, Bueno, ponen la este película. año, mira, nosotros, te digo porque me ha tocado estar en todos los procesos, fui asesor del presidente Vázquez, Claro. después fui embajador de Mujica,
no tengo nada que decir. Digo, había un ámbito, porque el tema del racismo, o tenés voluntad política o no funciona. O no camina, sí, claro. O sea, no pasa por la ideología. No. Claro. Es como este programa de radio, tenés voluntad política de meter el tema arriba de la mesa, lo Entiendo. metés. Sí, sí. Sí, claro. Si no tenés voluntad política, ahí se complica. Y la mayoría no hay como. Digo, hace un año, la presidenta lo puede nombrar más que yo, el presidente no recibía a los negros. Punto. No, todavía no tuvieron contacto con el gobierno actual. La primera vez en 40 años que estoy yo en esto. Me acuerdo que quedamos encerrados una vez con el presidente de la calle, con el padre del Cuji, en un ascensor, porque iba. Digo, se cuidaba mucho en eso. Sí, eso lo recuerdo, tengo 72 años y siempre trabajé en esto. Pero no quiero entrar en esa polémica porque... Bueno, pero son perfiles, ¿no? Uno paga precios políticos también, ¿no? Claro. O sea, tenés que escuchar, los negros están todos peleados. No, los negros tienen ideas como tiene ideas todo el mundo de la sociedad, algunas enfrentadas, otras no coincidentes. Hay de Peñarol y hay de Nacional. Sí, claro. Hay organizaciones antirracistas de izquierda y hay organizaciones antirracistas de derecha y hay católicas. La marcha de San Baltasar los 6 de enero es una cofradía católica creada en el siglo XIX, que todavía existe, gracias a Dios. Sí. Se saca el santo, ¿no? Y creo que la procesión es de Canelones y Río Negro hasta la Plaza Matriz. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? El tema del racismo es algo que nosotros luchamos y estamos convencidos que es nuestro peor enemigo. Pero lo que nos llama la atención, y con esto termino. No termine. No, tenemos algunos minutos más. No, No hay problema. Ustedes me preguntaron la sociedad racista. Sí. Con todo respeto, ¿cómo 3 universitarios nunca se dieron cuenta que no habemos negros en la universidad? ¿Me permite una cosa? En Facultad de Arquitectura yo estuve años, como 12 años. Sí. Un afrodescendiente. Pero uno. Sí, Dos. ¿Cómo Dos. en ciencias humanas? ¿Cómo en el proceso de la escuela no se habla? ¿Cómo la visión que tenemos es la visión de Zorrilla de San Martín, de Eduardo Acevedo, pero ni siquiera de Narancio, que escribe sobre estos temas? ¿Cómo? Digo, uno queda cuando comienzan los libros, mi querido compañero, uno digo, pero para. Hubo un autor que rompió un poco ese molde, pero lo trajeron de Brasil, que fue el sociólogo Darcy Ribeiro. Que un poco, claro, quiso en la década del 60 empezar a introducir el tema de la esclavitud, por ejemplo, en Brasil, y trabajó también con los antropólogos de acá. Y después se armó la Universidad de Chile. Claro, después se fue para Chile, exacto. Y otro personaje que tengo el placer de conocerlo, para mí uno de los grandes pensadores en estos temas, que es Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, la cabeza sociólogo de este tema, sociólogo. Digo, ¿qué es lo que quiero decir? Digo, si no hay voluntad, no adelanta que seas de izquierda, que seas el Papa, no adelanta esto, tenés que tener sensibilidad con el otro, y está el problema de la cosificación. Si no rompes la cosificación, nos siguen amando y queriendo como queremos nosotros a nuestras mascotas, bueno, esto no funciona. Y la pregunta no es qué hacemos con los negros, la pregunta es qué hacemos con la sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a admitir y llevar a los niños a 6 años de escuela y que salgan con una ignorancia tan grande? O ahora el proceso en la escuela primaria, por suerte o por desgracia, ustedes lo valorarán, los niños le ponen un tambor y lo disfrazan medio
medio payasesco, pobres gurises, y está con eso salvamos la petiza. Y le dan una pauta por lo menos. Claro. No sé si alcanza. Entonces, no, es como... lo que ustedes trajeron a la mesa y cuando me dijeron que tenía que venir acá, yo les agradezco por varias cosas. Ustedes se animaron, demuestran voluntad política, lo hacen desde un parámetro respetuoso. Hay otro que no quiere escuchar esto. Yo la primera vez que fui a una audición de radio, la primera vez, Años A. el periodista decía... No le queremos preguntar el nombre del No lo voy a decir. No sale de acá de... No lo voy a de- decir. Le decía, queridos oyentes, el que está hablando es un negro. Claro. No, sí. Yo me acuerdo. Aclaremos que es un negro. Sí, yo me acuerdo. Y vive el hombre, ¿eh? Ay, ¿se me está escuchando? Se Le mando saludos. Mis saludos. Bueno, muchas gracias por haberme recibido. No, el placer es No, nuestro. muchas gracias por el tiempo. Estamos Tienen que hacer el en hora, cierre. no hay ningún problema. Te agradecemos también a la Presidente, que está acá. Sacó fotos, que después nos manda las fotos. Y yo les mando La la grabación. compaginación de la grabación, que seguramente el jueves ya se la pueda mandar. Sé que la grabación va a andar por toda América Latina, porque nosotros tenemos redes. Tenemos redes y con un sistema pretencioso de digital y podcast y todo eso. Yo ahora estoy viajando, me manda la organización a el desarrollo de la planificación de un foro. Qué bueno. ¿En qué ámbitos internacionales se maneja Mundo Afro? En todos. Eso es muy positivo. En África yo viví 10 años en Ajá. África, y ahora con la gente de Burkina Faso, con el capitán Traoré, Ajá. que Sí. sería bueno que ustedes hagan un programa con... No, encantado. La verdad es que, Anda anotando ahí. porque en realidad, Ya se los mando. Es interesante el proceso que se está desarrollando en Burkina Faso. Digo por lo curioso, ¿no? Un golpe de Estado fallido hace poco de Dos. Francia, las presiones de Estados Unidos con el tema arancelario. Bueno, O sea, es interesante. mi. Justamente Yo- tiramos el tema justo Le ahora. tiraste la punta de la cuerda. No. A ver, yo estoy trabajando acá, por eso me toca muy de cerca. Y hubo el amigo capitán Traoré, con 36 años, mimado de Putin, todo eso lo Sí. sabemos. sí. Y bueno, es el Che Guevara de África en este momento. Muerto Gaddafi. ¿Ah? Hay una mirada en África muy diferente a la que podemos tener nosotros. Además, Gaddafi fue el que financió cuánto movimiento de liberación hubo en África. Y bueno, quedó el nacido de las entrañas doctrinarias de Tomás Sankara. Es un proceso que a vos que te gusta viajar por Europa te invitaría que el próximo que hagas por África no sale tan caro como dice, y te voy a dar algunas Algunas recomendaciones. de Benín a Senegal, pasando por Níger, Togo y Burkina, lo haces en auto. Esas Sí, avenidas totalmente. están, los chinos han invertido y los rusos han invertido, lo haces en auto. Una botellita de agua, un refuercito. Y la ignorancia de uno no saber. Sí, y no aparte por él no eso. toma alcohol, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Es verdad. Para cerrar, ¿algún mensaje que quieras dejar? No, agradecerles, darle fuerza para que no se enfríe la voluntad política, que invite a otras compañeras y otros compañeros de otras organizaciones. Sin duda. Y ¿Y la abrir el ONU tema. qué rol tiene ¿Qué rol en estas cumple? cuestiones multiculturales? Tuvo mucho cuando... Porque la ONU cada vez se la ve como más, no sé... Cuando nosotros teníamos la Secretaría General de la Alianza Estratégica para Afrodescendientes, armadores de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo en Chile, y después en Durban, que es ahí donde sale un poco la fama de este viejo. Me tocó ser secretario general de todo eso. La ONU tenía cierta fuerza. Hoy está muy debilitada,
muy debilitado. Esa época fue cuando fue secretario general Kofi Annan. Kofi Annan, Claro. sí, fue una labor inconmensurable. Vino acá a Uruguay, Sí, estuvo en me Mundo acuerdo. Afro, Sí. vino a visitarnos, vino a saludarnos, también vino la Mary Robinson, la alta comisionada, vino a reconocer Mundo Afro, porque además Mundo Afro, nosotros con esa conferencia pusimos un título mediático: entramos negros y salimos afrodescendientes. O sea, Bien, claro. entramos Sí. cosas negros Claro. y salimos con identidad, con visibilidad, lo que vos hoy marcabas. O sea, afrodescendencia es marcar la visibilidad. Somos ciudadanos. Claro, son conceptos políticos. Totalmente. Claro, Sí. es un concepto político. Bueno, Totalmente. tenemos que ir cerrando. Pasó Bueno, volando la hora. Muchísimas gracias Una a los muy invitados. interesante charla y espero que con Romero Jorge Rodríguez. siempre hay que poner, digamos, nosotros mismos programas veraniegos, en realidad, Sí, más light. más light, Hoy y volvemos bueno, a la y normalidad, digamos, empezamos temas e profundos. intentamos a Sí, veces claro. proponer temas distintos, pero más culturales, en el sentido de decir, bueno, temas de discusión, y bueno, esto fue una propuesta, espero que haya, que para la ¿Tuviste próxima... nota? Sí, vamos a seguir en Bueno, este camino. No, y llamar a los oyentes a la reflexión, Sí, ¿no? totalmente. O sea, a que estas cosas queden en la cabeza de la gente, como siempre decimos, y que sirvan para romper un poco algunos moldes tradicionales, salir un poco de los temas, además, no sé, que siempre se discuten o se conversan. Entonces, tirar en la agenda. No sé si somos formadores de agenda nosotros desde este humilde atril, y pero ampliar- bueno, y por lo ampliar la menos visión. por lo menos ampliar un poco, sí, la Vamos a visión. comentarle a Romero que hemos hablado de temas que comúnmente no se escucha. Hablamos de, trajimos gente que sabe, ¿no? De Kabbalah, de alquimia, de astrología, pero no el horóscopo que sale Claro. en el diario, de la verdadera astrología, de historia, de entrevista a escritores, Patrimonio, música, arte. patrimonio, Bueno, Claro. temas como las personas en la calle, también. Claro, bueno, invierno bajo cero, ¿se acuerda que hicimos un programa de la Bajo gente que está en cero. la calle en invierno? bueno, niños del INAU, También, En la ese problemática del INAU. Ya que dicen eso, a mí me gustaría mandar un mensaje, ¿puedo? Sí, claro. Por supuesto. Yo tuve una experiencia en el día de ayer muy, muy nefasta. Tuve que llevar a un pariente, un familiar, a emergencia de clínicas. Ujú. Para que si nos está escuchando alguna autoridad, es lacerante la sala de emergencia. No es digna de los uruguayos y es un montón de gente dañada, tirada ahí. Digo, realmente para las autoridades, mi amigo Álvaro, que es el director, Sí, claro, Guillermo. tome conciencia de la emergencia de clínica. No solamente nos da vergüenza, Es inhumana. totalmente. Claro. Bueno, esos son los grandes déficits que tiene el Uruguay, ¿no? Mando todo el sentido. mensaje porque lo viví. Claro. No tuve que ir a acompañar a un familiar y a la emergencia y hoy llegué a las 9 de la mañana y salí a las 7 de la tarde sin atender. y es eso también, lamentablemente hay muchas personas que no tienen voz. La verdad que quedó Y medio eso es sorprendido parte. porque pensé que, por ejemplo, el Maciel, sé que está hay una gran área que está muy bien, pero pensé que nunca pensé que me dijeras. Yo estoy diciendo de la puerta de la emergencia. Sí, puerta de emergencia. De la puerta clínica de la medicina no puedo decir No, nada claro, porque no me tengo que quejar, creo que nos atendieron bien y como es, pero de la puerta donde vos tenés que esperar, mi Dios, eso era Bangladesh. Claro, era otra realidad del Uruguay, seguro. Sí. Está bueno eso para decirlo, ¿no? Bueno, vamos cerrando el programa número 44. ¿Cómo no? Nuevamente gracias Romero Jorge Rodríguez, también a Verónica Villagra que está ahí sacando fotos. No se animó a sacando hablar, apuntes. No se animó a hablar, la invitamos a la mesa. Casi Casi la convencemos. Sí. Alguna frase tiró de allá atrás. Sí. Está al lado del piano para la gente que Sí. no nos ve. porque vamos a ver si incorporamos el streaming este año. Pero bueno, Nos resistimos por su rostro. por mi perfil etrusco. Exacto. Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Y Muchas están gracias. siempre invitados para lo que quieran compartir y manifestar con toda nuestra sociedad. Nos despedimos, gracias Javier Caraballo en consola,
Nos vemos el próximo martes en el programa número 45 del Trazo. ¿El lugar donde? ¿Se acuerda del nuevo eslogan? No, yo no me acuerdo ni... No se acuerda nada. No sé ni dónde estoy. Donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Ay. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Saludos. Chau, chau. Muchas gracias. Se escucha su resonar dulce y sonoro, ya se van cantando al son del tambor mayor. Ahí va, los congos y bailarines se enervan al ritmo que los tambores declaman. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Venga todos a bailar, que el candombe se formó. Venga todos a bailar, la comparsa ya se va. Venga todos a bailar, que el candombe se formó. Venga todos a bailar, que ya se va. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos. 1330 AM. CX40 Radio Fénix. La radio popular.